Muchas gracias al magistrado Sergio Ortega. Él es vocero de la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia, JUDEMO. ¿Ya tienen cuántos de fundado ustedes? Desde el 2011 tenemos personalidad jurídica, aunque la lucha por crearla venía de hace muchos años atrás. ¿Y por qué nacieron ustedes? Desde los tiempos de la presidencia del Contín Aybar ha habido una tensión de los jueces por necesidad de afiliarse. De hecho, a Contín Aybar creo que hasta una huelga se le hizo en esa ocasión. Y siempre hubo una tentativa en la gestión del magistrado Subero, era una gestión más democrática, todos los jueces albergamos la oportunidad, creíamos que ahí vamos a poder hacer nuestra asociación. Eso dio tumbos, nos reunimos, Finjo nos apoyó, hubo muchos esfuerzos, pero desgraciadamente esos esfuerzos se diluían, extrañamente, no sé a qué se debía. Y no fue sino hasta el 2011, cuando, bueno, envalentonándonos casi en la clandestinidad y redactando los estatutos en restaurantes, en la Lincoln, y medio disimulado como reuniones de otro tipo, pudimos finalmente concretizar unos estatutos que dieron al traste con la creación de lo que es Jueces por la Democracia. Que bueno, es una de las asociaciones. Entonces, porque inmediatamente surgieron hay tres asociaciones. Surgieron otras que venían trabajando también y que obviamente... ¿Qué es la diferencia de una de las otras? Bueno, concepciones, digamos, en la forma de trabajar, esquemas de organización. A veces hasta los egos personales influyen en que haya un sindicato de un lugar u otro. Eso no es raro si tenemos tres padres de la patria, ¿verdad? Pero, por República ejemplo, Dominicana. Pero en objetivos concretos. En objetivos estamos concretos, unificados. Eso es lo que quería. En esta situación de esta última etapa de lucha, en la que se ha dado por notar este atentado frontal a la independencia judicial, porque pone miedo a todos los jueces, que son las suspensiones previas a una investigación o en el curso de una con suspensión de salario y que ponen al juez en una situación de manos levantadas. Y como se ha dicho, a quien más afectan esas suspensiones es justamente al juez honesto. Sin salario. El juez que haya hecho una vagabundería, poco le importa que lo suspendan. Tiene de dónde atrincherarse los meses que vaya a durar el proceso y resistir. Ahora, el juez honesto que se ve involucrado en un tipo de investigación con fundamento o sin ella, y hemos visto muchos jueces con acusaciones muy serias que luego han terminado descargados, lo que indica que en muchos casos, situaciones que mediáticamente se pueden ver con mucha fuerza, cuando se ven las pruebas de la situación no vinculan al juez y han sido descargados. Pero ese juez ha pasado 6, 7 meses donde no ha recibido el salario que no es ni siquiera del juez, es de su familia y que constituye un mínimo vital sin el cual él estaría obligado casi a declararse culpable aunque no haya cometido los hechos. Lo vemos en los Estados Unidos, que frente al aparato tan poderoso de persecución, cualquier persona que tiene la posibilidad de verse enfrentado a ese sistema, a veces admite haber cometido un hecho con tal de cubrir un año en prisión y no enfrentarse a un sistema tan poderoso que le puede meter 20 años en una cárcel. Entonces estamos caminando hacia un escenario de miedo, donde el juez a la hora de firmar una decisión tendrá que pensar si la comida de sus hijos está en juego. Y obviamente en una sociedad... Pero se le atribuye, o sea, los jueces parece que no están en su mejor momento, porque mediáticamente se le atribuye, bueno, usted lo ha dicho, poca independencia en sus decisiones, y algunos llegan a atribuir a los jueces a actos de corrupción. Hay que entender, ¿cuál es la situación? Hay que entender que el juez define litis e intereses. Y cada vez que decide en una dirección u otra hay uno que pierde y uno que gana. Y a veces pierden ambos, porque el juez le dio exactamente lo que le correspondía a cada uno y ninguno quedó conforme. Y todos recurren. Entonces la justicia no es un ente, un órgano popular en ninguna parte del mundo, porque la justicia toma las decisiones de dar a cada quien lo que corresponde. Pero en este contexto, estamos hablando de República Dominicana, uno de los países más corruptos del mundo. ¿Cómo en ese contexto? Bueno, ¿cómo? Debo decirle que en esta etapa de la lucha en la que nos encontramos ahora, contrario a lo que había ocurrido en otros momentos, hemos recibido un respaldo casi unánime de los medios de comunicación y de la prensa. Es decir, el aspecto de la suspensión salarial sin disfrute de sueldo parece ser una situación que nadie encuentra cómo justificarla. Porque si bien es cierto que puede ser necesario apartar un juez, por ejemplo, si un juez se está diciendo que vende sentencia, es lógico
que el sistema entienda prudente separarlo para que no se continúe redituando lo que se está investigando. Ustedes están planteando un asunto de violación de procedimientos, sobre todo, ¿verdad? De pasos. Y de derechos fundamentales. Que podrían violar derechos. Ahora, y por eso a lo que se refiere a Amitila es al hecho real de que la justicia otra vez está también sentada en el banquillo de los acusados. El Poder Judicial, en sentido general, por una serie de escándalos casi en serie que hemos venido teniendo. El mayor de todos estos de los últimos tiempos es el que involucró a un miembro inclusive del Consejo Judicial, del Poder Judicial. Del Poder Judicial, y a una jueza, y a quienes se le acusa de soborno, de haber aceptado soborno y de formar parte de una banda una asociación de malhechores creada para extorsionar a la gente, para traficar con sentencias. Hay ese caso, pero hay muchísimos otros casos, donde en este caso es corrupción, pero hay otro caso que es actitud política. El caso de la Suprema, con el expediente del senador de la provincia de San Juan de la Maguana, allí no fue corrupción lo que se alegó. Pero bueno, ¿qué usted piensa sobre esto? Recuerde que los jueces decidimos respecto a las pruebas que nos someten. Y obviamente cada juez le toca en su momento asumir la responsabilidad que le corresponde en el caso de la especie. No corresponde justamente a una asociación de jueces evaluar en sentido general lo que ha sido la realidad de nuestro sistema, porque justamente yo preguntaría qué órgano del Estado no ha estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Municipal, Empresario, Medios de Comunicación, Poder Judicial, que en algún momento no haya habido una oveja que se descarría de lo que son los objetivos de ese órgano y de esa institución. De todas maneras, siempre habrá, porque somos seres humanos imperfectos, siempre habrá quien se aparte de las reglas en las que hay que manejarse. Y obviamente los jueces no aspiramos a impunidad y mucho menos a proteger situaciones que no sean santas. Lo que reclamamos es debido proceso, reglas claras a cuáles atenerse los jueces de cara a una suspensión. ¿En qué circunstancia y bajo qué motivo y en qué plazo un juez puede permanecer suspendido? Nuestra ley de carrera habla de un máximo de 3 meses y no dice sin disfrute de sueldo. O sea, lo del disfrute de sueldo ha sido una penita anticipada que se le ha enganchado como forma de llevar pellizcado al que está siendo investigado. Y ese es un agregado que lacera un mínimo vital que lesione no solamente al juez en lo personal, sino su familia, sus compromisos bancarios, financieros, y que lo exponen incluso al descrédito del propio Poder Judicial. Eso se ha generalizado, las suspensiones. Las suspensiones vienen desde la anterior administración, de la anterior gestión. Sí. Se ha constituido una especie de mecanismo de pena anticipada para el que está siendo investigado. Entonces los jueces estamos pasando por lo que se llama la pena del banquillo. Es decir, todo el que lo mencionaron, para bien o para mal, una parte que ganó, una parte que perdió, que pudo hacer eco en los medios de comunicación e impactó y se ve sometido a una investigación, ya él está condenado. Condenado mediáticamente y condenado en lo más sensible que es, bueno, el sustento de su familia. Entonces ese juez, al margen de que luego se ha descargado, porque efectivamente se comprobó que no había infringido ninguna norma disciplinaria ni se había comportado éticamente de forma inadecuada, y ese juez está marcado por esa señal pública. Hay que aclarar que los jueces sabemos que todo el que asume un estatuto como el de un funcionario público está sujeto al escrutinio democrático y eso es connatural de la función pública. Lo que reclamamos es un espacio de debido proceso. Por eso se está preparando un reglamento. Pero hay posibilidades de juzgar a un juez aquí con imparcialidad. Sí, la República Dominicana. Claro que sí. Porque no se ha hecho hasta ahora. Como juzgamos nosotros a los ciudadanos cuando van a nuestros tribunales con conflicto, y debemos hacerlo con imparcialidad, despojándonos de todo prejuicio y de toda simpatía. ¿Usted qué piensa que no hay que hacer ningún saneamiento en la Judicatura Nacional? Todas las instituciones requieren profilaxis, porque como decía primero, siempre existe la posibilidad de que alguien se descarríe. Lo que tienen que haber son mecanismos adecuados para detectar la manzana podrida sin dañar las otras manzanas que no se han podrido. Y en ese sentido es que reclamamos un proceso claro. ¿Y en ese sentido se ha hecho algo, se está haciendo algo en el país? Se ha avanzado, lo que pasa es que todavía conservamos un mecanismo, digamos, de inspectoría con visión policíaca y donde el juez se ve como un sospechoso de culpabilidad permanentemente y no como alguien al que hay que darle seguimiento
para cuando se detecte una situación irregular tomar cartas en el asunto. Entonces, Frente al tema, a la justicia se le acusa también de actuar con negligencia frente a uno de los temas que está preocupando más a la sociedad dominicana, que es la corrupción. Nosotros, la percepción generalizada es que en este país hay mucha corrupción. Además, esa percepción es una de las más elevadas del mundo, de la parte de los ciudadanos, de los sectores sociales. Sin embargo, aquí la impunidad predomina. Los tribunales, cuando les someten un expediente, casi siempre los resuelven absolviendo a los acusados. bueno, es que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, dice nuestra Constitución, y por lo tanto los procesos penales, laborales, civiles, comerciales, tributarios, administrativos, en sentido general, hay que desarrollarlo con ese eje atravesado, que es el del Estado social y democrático de derecho. En materia penal existen una serie de reglas que son las que destruyen la presunción de inocencia de un imputado. Hay un ministerio público que tiene que preparar una teoría de su caso y acusar. Y hay unos jueces, que yo llamo imparciales, que tienen que decidir si la acusación tiene solidez o no. Obviamente juzgar gente con El poder tema es que los siempre procedimientos es se difícil. aplican de manera privilegiada para algunos y desfavorable para otros. Yo pongo el ejemplo, ahora mismo, sobre el caso Tucano o el caso de Odebrecht, que es un caso mayúsculo, ¿verdad?, que está mencionado en la sociedad dominicana. No ha existido mecanismo para garantizar que alguien esté preso. Sin embargo, hay unos muchachos que falsificaron, porque esa es la acusación, falsificación de documentos, o están acusados de falsificar documentos, que tienen 3 meses de medida de coerción. Hay un chico, pongo bueno, otro ejemplo que ocurrió en Vallaguana, un chico que peleó con una muchacha, golpeó, cometió un grave error, un delito yo diría, muy grave. Un crimen. Pero ese inmediatamente le pusimos medidas de coerción, hicimos todo un escándalo. Y frente a los temas de corrupción... Mire, hay que estar claro que cada caso tiene su característica y su dimensión y cómo hay que juzgarlo y cuáles reglas se le aplican y cuáles no. Y evidentemente a mí no me corresponde ni como vocero de Jueces por la Democracia ni como juez, que ahora estoy por suerte en asuntos laborales, evaluar la decisión de cada juez que haya tomado en Monteplata, en Montecristi, en Dajabón, en Santo Domingo, porque cada juez cuando tiene un expediente tiene su responsabilidad. En el caso particular, cada vez que yo he tenido uno delante de mí, que de mí depende decidirlo con objetividad y con las reglas de derecho, yo lo he hecho. Obviamente no le corresponde a las asociaciones evaluar el rol que ha jugado cada juez. Pero le preocupa la imagen de los jueces. Obviamente, por eso estamos aquí, por eso reclamamos los derechos de los jueces, que cuando reclamamos un debido proceso para los jueces, es justamente para que el juez esté en posibilidades de independencia de poder juzgar cuando le lleguen los conflictos de los ciudadanos, poderosos o no, con la misma objetividad con que nosotros hemos reclamado que nos juzguen a nosotros. Sí. Porque nadie da lo que no tiene. Y si somos juzgados sin debido proceso, obviamente usted está generando jueces que reproducirán en la práctica cotidiana de sus juzgados la injusticia que con ellos se comete. Y eso es lo que justamente queremos evitar. Sí, ¿cuál es su evaluación sobre la existencia y las ejecutorias del Consejo del Poder Judicial? ¿Es pertinente? ¿Era mejor el método que existía antes o es mejor que exista todo esto? Particularmente me llamó mucho la atención cuando se habló del juez que está en proceso el juez Arias, que él tuvo que hacer campaña, movilizarse por todo el país para garantizarse los votos de los demás jueces. Entonces, de alguna manera como desnaturalizando las funciones de un juez, el respeto, la imagen. Sí, pero eso, ¿Cuál es su valoración? Fíjese, la Suprema Corte de Justicia, hay que reconocer, estaba recargada de funciones jurisdiccionales y funciones administrativas. Y ciertamente era necesario que algún órgano administrativo se encargara de la parte gerencial, disciplinaria, para que la Suprema Corte de Justicia, que tiene sala penal, se concentrara en civil, comercial, administrativo, tributario, tierra, laboral, se pudiera concentrar en los aspectos jurisdiccionales, porque es el cierre de todos los conflictos. Entonces no podía estar distraída con aspectos administrativos, que si se nombra un empleado, que si se cancela, que si le celebra un juicio. Y eso era, por lo tanto, el Consejo del Poder Judicial es un avance en la descentralización de funciones que congestionaban un órgano tan vital como es el órgano supremo.
Otra cosa es que en el devenir de su ejecución haya algunas cosas que haya que corregir. O sea, se ha desnaturalizado quizás. No creo, quizás haya faltado representación, quizás los representantes que han llegado se hayan olvidado lo que ocurre en el aparato legislativo, que después que el diputado llega un poquito medio se desconecta de la comunidad que lo llevó, y bueno, quizás eso puede ocurrir y hay algunos aspectos que apretar. Pero creo que cumple su rol, está concentrado en los aspectos meramente administrativos, disciplinarios. En lo administrativo prácticamente las asociaciones no tenemos quejas de su funcionamiento, en términos de que no vemos aspectos de corrupción en aspectos administrativos que se dan en tantas instituciones que manejan recursos. En el aspecto disciplinario donde tenemos la queja, dirán ustedes, bueno, quizás es porque esa es la que le perjudica a ustedes. Bueno, es que justamente el aspecto disciplinario es el jus puniendi del Estado, que en este caso no los aplican de manera disciplinaria, y él puede atentar contra la posibilidad de que ese juez actúe de manera independiente y libre de toda presión externa e interna. Justamente uno de los reclamos que Judemo hace en esta semana, bueno, lo hizo en la semana anterior solicitando el reintegro de esos jueces que están en un limbo procesal, algunos con juicio abierto, otros con él pendiente de abrirse, pero suspendido de salario de hace 6, 7, 8, 9 meses, sin recibir un centavo y con la prohibición legal de no dedicarse a otra cosa que no sea la docencia, y todos sabemos lo que paga la docencia en este país. Si ningún juez vive con lo que va a recibir dando clases. Segundo, es la situación de falta de un presupuesto adecuado. Si el Poder Judicial, que tiene una ley orgánica que manda que se le asigne un 2.66 del presupuesto que el Ejecutivo decidió hacer para la función judicial, la ciudadanía nos pueda reclamar que actuemos correctamente con independencia. Sin presupuesto no es posible poner más de 100 tribunales que están creados por ley, por el legislativo, y que no hay recursos para ponerlo en funcionamiento. Es un segundo atentado a la independencia, porque un juez que está atiborrado en su tribunal de casos se ve en la obligación de tener que darle salida, a veces no con la calidad que demanda el caso de cada ciudadano. Pero hay un tercer atentado. En esta semana hemos visto, y nos ha extrañado, una publicidad del Ministerio Público en la que una campaña que ustedes que son publicistas y que manejan los medios saben que no surge al azar. No ocurre porque un juez fue a un programa y dijo una cosa y se le ocurrió. No, no, no. Una campaña publicitaria sale después de todos unos estudios y unos objetivos y se disponen unos recursos para eso. Y sale una campaña donde el Ministerio Público dice, preparamos expedientes precisos para que los jueces den sentencias justas. Entra a la página de la Procuraduría para que vea lo que el Ministerio Público hace por ti. Y a Jueces por la Democracia le llama la atención que en un momento de tanta delicadeza y de tanta tensión en órganos de la justicia, justamente de una Procuraduría que no se había caracterizado por hacer benditos cuando los jueces le dan decisiones que no lo complacen, y eso hay que reconocerlo. Esta Procuraduría, cuando le daban una decisión que no le complacía, recurría. No había hecho costumbre de ir a los medios a atacar a un juez porque dio una decisión. De repente sale esta publicidad que, visto de una forma simple, pareciera que lo que quiere es echarle la culpa a los jueces de lo que ocurra en el sistema judicial. Y si se pasa balance de los expedientes que prepara el Ministerio Público, que los prepara muy bien, y la policía también los prepara muy bien cuando quieren prepararlo. Yo creo que si hay un órgano que ha subsanado muchas deficiencias procesales, se llama justamente el aparato judicial, que viendo que estamos de cara a una sociedad donde hay una delincuencia rampante. Bueno, eso sí tienes razón, excepto en el tema de la corrupción, porque ahí como que... Pero en la corrupción hemos jugado nuestro rol. Pero ¿y por qué andan tantos corruptos sueltos? Bueno, ¿Y por qué siguen las instituciones? Mire eso la verdolaga crece, aunque la corten todos los días. Eso. Crece silvestre. Y no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana. No lo es, pero eso no lo justifica. No le menciono 5 o 6 que con expedientes de corrupción yo haya condenado, porque este no es el escenario. Sí. Pero así muchos jueces han condenado mucho. Y en los casos que usted menciona, yo desde mi perspectiva muy individual, veo que han jugado su rol, han decidido cuando han tenido que decidir, al que han tenido que mandar preso lo han mandado preso. Pero hay que desterrar de la idea de la ciudadanía que sin preso no hay expediente. No. Ese Código Procesal Penal que tenemos, que es una expresión desarrollada de los derechos que están en la Constitución, hace que no sea necesario que haya un preso para que el proceso funcione. El ciudadano en principio debe poder permanecer en libertad mientras se le conoce su asunto.
Esa es la regla, salvo asuntos que son de una gravedad tal, Sin embargo, donde es necesario retener. las cárceles están llenas. Es la Pero mora de pobres. judicial, es la que mantiene a tantos reclusos. Todavía. A que el 80% de los internos Pero de pobres, están llenas de porque las pobres. leyes, no estén condenados. las leyes no cambian la mentalidad de la gente. Sí. Y todavía las leyes sean buenas y estén activas, si las seguimos viendo con mentalidad autoritaria, se convierten en instrumentos de dictadura. Yo he dicho que ese código procesal, que es un instrumento maravilloso de garantías, mal empleado se convierte en una herramienta de una dictadura. Bueno, magistrado, muchísimas gracias, magistrado Sergio Ortega, Sí. por su comparecencia aquí. Y sepa usted que este espacio está abierto para seguir con este debate que es tan interesante sobre un tema tan importante para la sociedad dominicana, el tema de la situación de la justicia. Porque para bien o para mal, la verdad es que la sociedad está cuestionándolo todo en este momento y no se saben los jueces y los fiscales de esta situación. Eso es parte del paquete. Eso es parte, Sí. parte del paquete. Si usted quiere hacer una puntualización para que concluyamos. Sí, y si han tenido alguna respuesta a los reclamos que ustedes Bueno, están al haciendo. reclamo respecto a las suspensiones que nosotros llamamos arbitrarias, que el Consejo entiende necesarias, Y sobre el presupuesto también. la única respuesta que hemos recibido es la reacción del presidente, con la que estamos de acuerdo en que hay que investigar y que a los jueces que están suspendidos son los más interesados en que se investigue. Naturalmente, en un espacio de respeto a sus derechos fundamentales, a su dignidad y al sustento de un mínimo vital, partiendo de eso y reglas claras de cómo se somete. Respecto a la cuestión de la queja del presupuesto, obviamente tenemos 14 años, la ley es del año 2004, y estamos esperando. Pero van a hacer algo, que van el ustedes Poder a Ejecutivo- movilizarse, van a ir al Congreso. Hemos a- hecho. ahora, porque Bueno, ahora se está Luis, discutiendo se el nuevo movilizaron. presupuesto. Durante estos la 14 semana años el pasada. Poder Judicial siempre ha estado reclamando. En la última gestión del año pasado el presupuesto, el presidente de la Suprema nos dijo que le dejáramos eso a él, que él se iba a encargar y nosotros estamos esperando que él haga las coordinaciones correspondientes Gracias. con el Poder Ejecutivo y que sea una realidad A ver si el él se encarga de presupuesto ver. del 4.1 para el Ministerio Público y la Justicia. Y respecto a la publicidad del Ministerio Público, le llamamos, Jueces por la Democracia llama al Ministerio Público a reflexionar sobre las consecuencias que puede tener una publicidad de ese tipo, intentando echarle la responsabilidad a los jueces, que en principio somos los entes imparciales que tenemos que decidir. Digo, es inédito, ¿verdad? Que un ministerio público No lo tenga que anunciarse. No se habíamos anuncie. visto eso y nos llama la atención de una Procuraduría que se había caracterizado por ser respetuosa del espacio de cada quien y que estaba jugando su rol. Sí. De modo que Jueces por la Democracia agradece pues el espacio que ustedes entienden. ¿Usted es partidario de la independencia del Ministerio Público? Eso es una etapa que va llegando de acuerdo al desarrollo de la sociedad. Ya hemos avanzado bastante, de hecho hay una parte de funcionarios del Ministerio Público que son electos vía carrera, otros que todavía los designa el presidente de la República a través del procurador, pero yo creo que hemos ido avanzando también en esa independencia funcional. Vamos a llegar del hasta ahí. Ministerio Público. Muchísimas gracias, don Sergio Sí, Ortega, magistrado. Sí, que además de ser vocero de Judemos, de Jueces por la Democracia, es juez de la segunda sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Hay que recordarlo. Muchísimas gracias por su comparecencia y disfrute del cafecito que está calientito, gracias. humeante.